noches, gracias por llamar. No, gracias a vos por atendernos. Ahí, espera un segundito que vamos a ir poniendo para que la gente sepa de qué estamos hablando cuando hablamos de el aeropuerto. El fin de semana hubo una marcha y justamente la idea es que vos nos cuentes un poquito qué fue este caravanazo que hicieron desde Hurlingham al Palomar contra el aeropuerto, al cual ustedes llaman trucho e ilegal. Sí, efectivamente, el domingo pasado hicimos lo que es el primer caravanazo contra el aeropuerto Trucho del Palomar, en protesta porque, bueno, estamos reclamando el traslado de los vuelos de Flybondi y JetSmart a los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, que es lo que en su momento pidió el concesionario Aeropuertos Argentina 2000 en abril de este año y que en julio-agosto el ministro de Transporte manifestó que era inviable y razonable tener 3 aeropuertos en el área metropolitana de Buenos Aires porque para eso necesitas el cuádruple de pasajeros y de vuelos como para que se justifique semejante despilfarro de millones y millones de pesos. Y bueno, hemos hecho un caravanazo saliendo de la estación de Hurlingham, pasando por la plaza de Hurlingham y posteriormente, luego de circular por lo que es 3 de febrero, llegamos hasta la puerta del aeropuerto Trucho, donde, bueno, con parlantes, con carteles y demás, manifestamos respetando las medidas del distanciamiento, barbijos, etcétera, ya que no podamos hacer marchas convencionales a pie por la pandemia, entonces adoptamos esta modalidad del caravanazo y la verdad que nos sorprendió a los vecinos la concurrencia, ¿no? Porque hacía bastante tiempo que no estábamos manifestándonos por este tema del coronavirus y la verdad que notamos un hartazgo, mucha bronca de que todavía no se terminó con esta pesadilla, que estábamos esperando que ya fuera trasladados los vuelos y bueno, en las últimas horas el gobierno nacional ha tomado una decisión de hacer un análisis profundo del tema del aeropuerto. El ministro ha reiterado, el ministro de Transporte Meoni, que sigue considerando que no se justifica tener. Pero ahí está. Van a hacer un estudio Sí. para un estudio serio de este tema, me han dicho, pero evidentemente que si el estudio es bien hecho y no adulterado ni encomendado a las low cost o a Flybondi o a nadie, no hay más remedio de que el estudio de mal, porque como el propio ministro ha dicho, para que el aeropuerto Trucho del Palomar sea viable en términos económicos se requiere el cuádruple de vuelos y de pasajeros. Piensen ustedes que hoy en día del área metropolitana, o sea, se necesitarían, dijo el ministro, 120 millones de operaciones, que es justamente el cuádruple, o sea, dividan eso por 4, fíjense, es inalcanzable, o sea, no hay forma de que se justifique. Pero eso desde el punto de vista económico. Eso te iba a preguntar justamente, ¿no? Que el ministro lo habla. ¿Me escuchás? Claro, lo habla desde el punto de vista económico. A Ahí va. nosotros nos parece que hay algo mucho más grave e importante, que es el punto de vista ambiental, la calidad de vida de los vecinos, de lo cual nadie habla. Está probado en la causa judicial, en las mediciones de ruido ordenadas por la jueza Fons, que la actividad aeronáutica, los vuelos comerciales, digamos, ya generan impacto acústico sobre la salud de la población porque se superan los niveles máximos permitidos por la Organización Mundial de la Salud. Paradójicamente, la jueza, a pesar de reconocer que esto está probado en la causa, dice, resuelve no ordenar la clausura, no ordenar el traslado de los vuelos, dice como que no es suficiente con eso, lo cual es absolutamente contradictorio por 2 motivos, porque cuando las mediciones de ruido le daban bien en febrero del 18, con 3-4 vuelos por día, ella se valió de esas mediciones de ruido para habilitar el inicio de los vuelos. Ahora que las mediciones de ruido dan mal, con más de 40 vuelos, que es lo que había en octubre del 19 y es lo que había entre 40 y 50 hasta marzo cuando se suspendieron los vuelos, ¿no? 40 y 50 vuelos por día. Ahora que las mediciones dan mal porque se superan los niveles máximos permitidos por la Organización Mundial de la Salud, no es suficiente. Bueno, evidentemente son excusas para no tomar la decisión que hay que tomar, que es terminar con este engendro del aeropuerto Trucho del Palomar. Y cuando digo este engendro o este experimento, es el término que utiliza el propio concesionario de Aeropuertos Argentina 2000, diciendo
que el macrismo le obligó a hacer las adecuaciones, esa casita de Durlock y demás, o sea, le obligó a operar, a poner a la base militar de Palomar a operar como si fuese un aeropuerto comercial, y Aeropuerto 2000 dice que fue una de las decisiones más improvisadas, erráticas, dice, de este experimento, en referencia al aeropuerto Trucho del Palomito, pero como les decía, vamos a seguir luchando, Sí. o sea, hasta no ver que se trasladen los vuelos. Acá hay algo también muy importante que aclarar, porque se han repetido muchas mentiras, vemos que hay quienes repiten las mentiras del macrismo, como diciendo que las fuentes de trabajo, acá no se pierde ni una sola fuente de trabajo con el traslado de los vuelos, por el contrario, se van a ver beneficiados los trabajadores porque van a pasar a trabajar en un aeropuerto como Ezeiza o Aeroparque que que cumple las medidas laborales de seguridad e higiene, no van a seguir operando en un aeropuerto improvisado que es el aeropuerto flotante, que se inunda, que hay peligros de accidente, etcétera. Ayer mismo el ministro de Transporte, ante la pregunta que le hicieron los periodistas, colegas de ustedes, dijo que ya están trabajando para darle un sector en Aeroparque y Ezeiza con los mismos beneficios, digamos, a nivel económico y demás, con lo cual no hay ninguna razón para continuar derrochando en momentos sobre todo de crisis, de pandemia, millones y millones de pesos para un capricho de dos aerolíneas como Flybondi y Jetesmar, cuando pueden hacer sus operaciones en Aeroparque de Ezeiza y destinar ese dinero para otras cosas que necesita el país a nivel de salud, de la pandemia, etcétera. ¿Qué es esto de seguir alimentando este engendro que nos ha arruinado la vida, ¿no? O sea, acá hay que terminar con esta herencia macrista, que es una de ellas este aeropuerto Trucho, y no ver la forma de seguir regenteando ese engendro, ese negociado del aeropuerto Trucho del Palomar, ¿no? Lucas, te quería preguntar, ¿por qué crees que no quiere trasladarse la empresa si económicamente vos me decís que es lo mismo estar en Aeroparque o en Ezeiza que en el Palomar? ¿Cuál es la razón por la que crees que la empresa quiere seguir estando en el Palomar a pesar de todas estas cuestiones que estás planteando vos, ambientales y sonoras y de contaminación? La verdad que yo desconozco, no lo podría contestar, o sea, la verdad que es difícil de contestarlo porque yo les estaba diciendo recién que se van a ver beneficiados y se les ha ofrecido todo esto. A mí me da la impresión de que ellos quieren seguir operando con todos los privilegios que implica el regalo que le hizo Macri prácticamente de una base militar, un sitio de memoria, en lo cual ellos se manejan como si fuera un aeropuerto privado de ellos. Claro. Y esto es gravísimo, porque no hay que olvidarse, o sea, ellos tienen ahí una pista de una base militar que no tenía actividad, pero claro, están ellos ahí y se manejan como patrón de estancia. La realidad es que yo no sé si es esa la razón, no sé si es que hay alguna otra cosa más espuria por la falta de los controles que hay a nivel aduanero, de contrabando. Yo desconozco eso, hay quienes dicen que como Flybondi, bueno, de ahí tienen un sindicato trucho armado por la empresa, que bueno, una de las personas que estaría al frente es el piloto que llevó a los hermanos Juliá de Palomar, Morón a España con más de 1.000 kilos de droga. Yo desconozco si hay alguna conexión con eso, se lo ha dicho Gustavo Vera, el amigo del Papa Francisco, a mí no me consta, pero la verdad que da que pensar, porque como ustedes dicen, tanto empecinamiento en estar ahí, a pesar de que se les ofrece todas esas condiciones favorables, no lo sé. A nosotros de cualquier manera, lo que sí sabemos es que no solamente el tema ambiental y demás, que hemos conversado recién, sino que también, esto lo ha dicho, por ejemplo, Enrique Piñeiro, el comandante que denunció y predijo, digamos, anticipó la tragedia de la APA, que ha dicho que, literalmente, que el aeropuerto Trucho del Palomar no tiene pies ni cabeza, o sea, que es absolutamente inviable, que rompe el contrato social de los vecinos que estaban al lado de una base, que había un avión que ha muerto de obispo, y lo pasás lo mudaste de algún modo a estar viviendo con 40, 50 vuelos que le pasan todos los días por arriba de sus viviendas. Y ha dicho además que es peligroso e inviable desde el punto de vista de seguridad operacional,
ya que interfiere en las trayectorias de aproximación que hacen los aviones cuando van a Ezeiza y cuando van a Aeroparque. Entonces, no lo dicen solamente los vecinos o Lucas Marisi. Como verán, hay opiniones muy autorizadas, están personas como Pablo Viró, que es comandante, secretario de pilotos, que nos explica, al igual que el resto de las organizaciones gremiales, como Mecánicos con APTA, Ricardo Girelli, Edgardo Llano de APA, Wala, que está Rubén Fernández, Marcelo Udich, en fin, Wala también, que nos explican que es muy peligroso operar en el Palomar, porque está rodeado de viviendas, porque interfiere con las trayectorias de los otros aeropuertos, o sea, coinciden con lo que dice Enrique Piñeiro. En el peor lugar donde vos podrías poner un aeropuerto comercial es en la base militar de Palomar. O sea, es un avispero que puede en cualquier momento ocurrir una tragedia. Bueno, esperemos de que antes de que ocurra esa tragedia, el gobierno nacional tome la decisión de trasladar los vuelos a Aeroparque y Ezeiza, porque es la decisión que va a beneficiar a todos, incluso a los que se oponen con actitudes caprichosas y demás, y mienten repitiendo las mentiras del macrismo, porque acá no se pierde ni un solo puesto de trabajo, y la realidad es que eso nos va a devolver el derecho que tenemos, el derecho humano a vivir en un ambiente sano, ¿no? Claro. Estamos hablando como con... vivíamos antes del 2017, antes de que empezaran los vuelos, ¿no? Claro, estamos hablando con Lucas Marisi, que es abogado y vecino de la zona de Hurlingham, el Palomar. Que una diversas mentiras que han instalado desde las low cost, Flybondi y JetSmart con fake news es, la jueza prácticamente daban por sentado como que se había terminado el juicio, como que habría dictado sentencia y ya no había más nada que hacer. Bueno, eso es absolutamente falso. Lo que resolvió la jueza es una medida cautelar para que la audiencia lo entienda. No causa estado, es decir, no es cosa juzgada, se puede replantear, volver a plantear las veces que sea necesario. Entonces, recién empieza tanto a nivel judicial como a nivel de la lucha de los vecinos, ¿no? O sea, no acá nadie, no hay ninguna decisión definitiva ni nada. Eso en el terreno judicial, que va en paralelo a lo que haga el gobierno, de modo tal que nosotros somos optimistas, porque en todos los sentidos. Primero, principal, porque sabemos que tenemos la razón a nivel jurídico, en lo que es momentos legales, tenemos absoluta razón, nos asiste el derecho, no se ha cumplido con la Ley General del Ambiente, con la Ley de Sitio de Memoria, o sea, han violado medio código penal. Eso está en esa situación de ilegalidad, por eso decimos estrucho e ilegal. O la reserva que está al lado, ¿no? Isla Verde, que están tratando de cuidarla los vecinos del Palomar. Exacto. Y así que desde el punto de vista legal o de la ilegalidad es total, o sea, el aeropuerto trucho es trucho e ilegal. Y desde el punto de vista después del gobierno, si bien nos parecía que esta pesadilla del aeropuerto trucho ya se hubiese terminado, bueno, el gobierno, por las razones que sea, todavía considera que no era el momento de tomar esa decisión. Bueno, ayer el ministro de Transporte volvió a ratificar que lo considera inviable, manda a hacer un informe, un estudio para determinar esto, que estamos hablando siempre en el terreno económico del aeropuerto. El gobierno está en eso, no en el tema ambiental. Como les dije, no hay forma de que dé bien la sustentabilidad económica, y el ministro lo sabe, porque él mismo ha dicho, se necesita el cuádruple de vuelos, que es lo que sucede a nivel de otros países del mundo que tienen 3 aeropuertos en una zona de una gran ciudad, una gran metrópoli. Es demasiado. Que cierren las cuentas, o sea, no podés alegremente tener un aeropuerto al lado de otro porque cuesta una fortuna de millones y en la Argentina no se puede andar derrochando millones de pesos para continuar con un negociado del macrismo. Lucas, y por último y principal, y con esto termino, además de lo judicial y de lo que es a nivel gubernamental, que se está analizando el traslado de los vuelos, por último, lo más importante es que el movimiento vecinal de defensa de la calidad de vida de los vecinos y contra el aeropuerto trucho está realmente más vivo que nunca, porque si en plena pandemia hicimos el caravanazo del otro día, que se organizó en muy pocos días, 2 o 3 días, y vino esa concurrencia de gente que la verdad que no nos esperábamos, bueno, eso nos da una fuerza que
realmente estamos muy satisfechos y acá el conflicto en términos de la lucha vecinal va a continuar y se va a fortalecer, ¿no? O sea, si con pandemia y todo hicimos esa movilización, bueno, no me quiero imaginar cuando la pandemia haya terminado, ¿no? Luca, muchísimas gracias por la comunicación. Estamos atentos a lo que pase con esto. Cualquier información, como vos decías la otra vez, leímos eso de que la jueza había dictaminado que ya estaba todo, y cuando fui a leer el fallo para hacer la nota para fmoeste.com.ar en nuestro sitio, ahí me di cuenta que faltaba la corte. Entonces, estas cosas, ¿no? Como vos decís, el discurso, cómo se fue armando y que en realidad falta bastante, judicial y políticamente. Exactamente. Les agradezco y a la audiencia, si nos quieren seguir en nuestro Facebook es Stop Flybondi Oficial, o en nuestro Twitter es Stop Flybondi OK, ahí van a poder ver las imágenes del caravanazo, como tantas otras informaciones, videos, testimonios que muestran de forma quizás mucho más gráfica lo que yo pude aquí explicarles en palabras, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Adiós, gracias a usted. Adiós.